fortaleza que tú nos das por guardarnos hasta llegar a tu iglesia como hijos tuyos para adorar y glorificar tu nombre. Padre, tú eres santo, tú eres digno de toda la honra y toda la gloria. Señor, perdona nuestro pecado, límpianos de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor. Necesitamos presentarnos delante de ti con una actitud reverente, Señor, y limpia. Y gracias porque solamente ese perdón y solamente tu sangre puede limpiar nuestros pecados, y confiamos en ti, en ese evangelio de salvación que tú nos has mostrado. Gracias por tu palabra, por ese tesoro tan maravilloso que nos has dado. Y te rogamos, Señor, por tu sabiduría para poder comprenderla, pero también para poderla poner en práctica, Señor, vivirla y reflejar, Señor, por medio de nuestras decisiones, en nuestra familia, con nuestros amigos, poder reflejar tu palabra, Señor, y llevar el Evangelio, Señor, esas buenas nuevas de salvación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Pueden tomar asiento, amada iglesia. Y bueno, seguimos estudiando juntos palabras que tienen relación con Cristo, palabras que nos muestran las escrituras que a veces no conocemos qué significan. El día de hoy quiero que aprendamos juntos la palabra de reconciliación. ¿Qué entienden ustedes? No sé si me ayudan con los micrófonos, porfa. ¿Qué entienden por la palabra reconciliación? Cuando una pareja se reconcilia, ¿qué quiere decir? Que eran enemigos, o sea, en cierto sentido, estaban el uno contra el otro. Muy bien, gracias, Sony. Reconciliar es hacer la paz con el enemigo. Ok, eso está muy interesante. Sí, David. Es la restauración de una relación que estaba quebrada. Una relación quebrada. Lastimosamente, hoy en día vemos muchos hogares que están divididos, que están separados, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el matrimonio esté en unidad, estén juntos, que se reconcilien muchas veces, y Él mostró eso a través de toda su palabra. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios les decía: atesoren la palabra, guarden la ley, amen al Señor su Dios con todo su corazón. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Se iban ante otros dioses, sacrificaban sacrificios a esos dioses y se desviaban del Señor. O sea, quebrantaban esa relación con Dios. Muchas veces Dios le decía al pueblo de Israel: ustedes han fornicado, me han traicionado, han sido infieles conmigo. Ahora pensemos, ¿hemos sido infieles con Dios? ¿Le hemos quitado el primer lugar a Dios? Pero ahora también evaluemos unos años anteriores. En nuestra vida pasada, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Somos enemigos, como decía la hermana Luz Marina, delante de Dios? ¿Qué nos hace enemigos de Dios? A ver, el pecado, dicen. ¿Qué otra cosa? En el Nuevo Testamento habla acerca de que es amigo del mundo. ¿Qué se constituye? Enemigo de Dios. ¿Éramos amigos del mundo? Nuestra identidad era: no, mi preocupación son las deudas, el dinero, el estudio, mis amigos, las apariencias. Eso éramos nosotros, porque estamos aferrados al mundo. Nuestro corazón estaba aferrado al mundo, o sea, éramos enemigos de Dios por causa del pecado. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? ¿Qué es lo que nos ofrece el pecado? Y es satisfacer los deleites de esta carne, pero esta carne es de muerte, como dice Pablo. Lo que merece esta carne, lo que merecen todos los seres humanos, es la muerte, es estar separados de Dios. Desde el principio, en Génesis, ¿cuál fue la advertencia que Dios les dijo? Si ustedes comen de este fruto de la ciencia del bien y del mal, van a morir, a estar separados de Dios. El pecado, el seguir lo que dice nuestro corazón pecaminoso, nos va a separar de Dios, nos hace enemigos de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y es reconciliarnos, restaurar esa relación que nosotros, por nuestra propia decisión, por nuestro propio pecado, hemos perdido.
Y la única forma en la cual nuestra relación con Dios se puede restaurar es a través de Cristo. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Colosenses 1, 20 al 22. No sé si alguno me quiere ayudar a leerlo, por favor. Colosenses 1, 20 al 22. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Gracias, hermanita Luz Marina. Y es ver, es un regalo también el ser reconciliados con Dios, el restaurar nuestra relación con Dios y podernos acercar delante de Él, ya no como enemigos. Pablo dice en Romanos, podemos acercarnos ante Dios y decirle, papito, o sea, Abba Padre. Él es nuestro Padre tierno que está dispuesto a recibirnos y a escuchar nuestras oraciones. Entonces, pues bueno, quería compartirles acerca de esto, en cómo en Cristo podemos reconciliar nuestra relación con Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ya no somos enemigos, sino sus hijos, si creemos que Cristo es nuestro Salvador. Entonces también quiero que repasemos rápidamente lo que hemos aprendido, las palabras que hemos visto. La primera palabra empieza por P. ¿Alguno que recuerde? No. El perdón. El perdón que Dios nos ofrece a través de Cristo por medio de su sangre. La segunda palabra que vimos fue que somos justos delante de Él por medio de Cristo. ¿Cuál es esa palabra? Justificación. Por medio de Cristo somos justos delante de Él. ¿Pero por qué? Porque Cristo se para al frente de nosotros. Dios está viendo la justicia que Cristo vivió en la tierra y que sigue viviendo y no ve el pecado que está en mi corazón. Por eso somos justos delante de Él. La siguiente palabra era alguien que nos compró con un precio de sangre para que seamos libres. ¿Cuál es esa palabra? No escuché. Redención, redimidos por Cristo. Entonces, perdonados por Cristo, justificados en Cristo, redimidos por Cristo, reconciliados por Cristo. Entonces, bueno, sigamos apasionados por conocer y entender más de la palabra del Señor y pues sigamos teniendo un corazón dispuesto para conocer más del Señor a través de su palabra y pues bueno, que el Señor siga usando a nuestro hermano Raúl para mostrarnos la supremacía, o sea, que Cristo es superior a todas las cosas en nuestras vidas. Entonces, hermanito Raúl. Buenos días, hermanos. Dios les guarde y les bendiga y buen día también las personas que están conectadas. Gracias por estar acá. Entendemos el esfuerzo que hacen por llegar y poder honrar y glorificar al Señor como Él demanda en comunidad. Última sesión que tratamos, ya fue hace 15 días. Entonces debemos hacer un repaso rápido y vamos a irnos hacia atrás. ¿Qué fue lo que tocamos hace 15 días? Un valiente. Vamos a tener que manejar hoy mucho la Biblia, entonces quiero que por favor participen. ¿Qué vimos hace 15 días? Acerca de Cristo, ¿no? Gracias, mis hermanos. Estábamos viendo el Cristo encarnado. ¿Sí recordamos?
La primera sesión, entonces si voy más atrás, quizás no, ustedes tienen buena memoria, entonces lo primero que vimos fue el Cristo según la historia universal, ¿recordamos? Porque nos van a decir, ay, no me hable de la Biblia, pero nosotros tenemos argumentos para decir, el mundo testifica a través de los escritos que Cristo verdaderamente fue un evento histórico. Y hay pensadores y escritores que lo dicen, y ahí está. Pero siempre nuestra regla y nuestra fe y nuestra autenticidad de que Cristo es la palabra. ¿Por qué? Porque después vimos el Cristo de la Trinidad y veíamos en un pequeño repaso de cómo Cristo es parte de esa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que Cristo tiene los mismos atributos que como Padre, que tiene el Padre y que tiene el Espíritu Santo. Luego vimos el Cristo profetizado, que la Biblia tiene más de 300 profecías atinentes y que tienen que ver con el ministerio, bueno, el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Entonces por eso fue profetizado. Y eran 700, 800 y un poquito más de años que nos decían cómo venía un Mesías prometido para ese pueblo de Israel. Y hace 15 días veíamos el Cristo encarnado. Ahora quiero que avancemos rápidamente y voy a pedir mucho, por favor, la colaboración de ustedes porque vamos a leer varios textos. ¿Dónde fue que nació el Señor según la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde fue profetizado? Ay, por favor, lo leemos rápido. Miqueas 5:2. 5:2. ¿Quién lo lee rápidamente? Nadie lo lee. Miqueas es difícil de conseguir, profeta menor. Pero dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de Cristo estaba anunciado. El Mesías iba a nacer en Belén. Había un problema en ese momento. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivían su papá adoptivo y su madre? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? El Señor movió, el Señor tiene control de la historia y entonces ellos tuvieron que trasladarse a través de un edicto. Lo veíamos también hace 15 días. Un censo que se llevó a cabo después, pero por esa necesidad tuvieron que ir, porque el edicto decía, usted que es originario de tal sitio tiene que ir allá a censarse. Y partieron, y llegaron allá, y allá nació el niño. Ahora viven en Nazaret. Cuando nace el niño, hay una señal importante. ¿Cuál fue esa señal? ¿Cuál fue esa señal dada por el ángel cuando le dijo a los... Vamos a leer rápidamente Lucas 2, 4, 7. Lucas, por favor, otro voluntario. Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gracias, mi hermano. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Y qué creemos nosotros? ¿Por qué gastan tiempo en decir lo envolvió en pañales? Luego todos los niños no lo envuelven en pañales. ¿Qué pasa cuando ya Jesús está grande? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contraste, la simbología que podemos encontrar, la analogía cuando dice lo envolvieron en pañales? Era humano, es un niño como todos. Era un niño como todos, ¿sí? Y estamos mirando hacia más adelante. Vayan rápidamente, por favor. Rápidamente. Juan, capítulo 19, versículo 40. Ustedes saben que el Señor fue crucificado, ¿cierto?
Después de muerto fue crucificado. ¿Y qué pasó cuando lo descolgaron? 19:40. Juan, perdón. Juan 19, versículo 40. No va a hablar de niño en pañales, mi hermano. Listo, ese es Sí, el texto. Juan 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, Listo. según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, cuando bebé, lo envolvieron en pañales. Ahora que está muerto, lo envuelven en lienzos, ¿no? Esa es una figura de cómo su nacimiento tiene que ver también con su muerte. No en vano dice ahí, lo envolvieron en pañales. Pero eso envuelto en pañales también fue una señal para quienes, después de que el niño nació. Los pastores, ¿dónde dice eso, mi hermano? Léalo, mi hermano, cualquiera de los dos. Con el micrófono para que lo escuchen en la sede de... ¿Dónde es? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Listo, hasta ahí, mi hermana. Gracias. Señal. Cuando lleguen, ¿lo van a encontrar en qué? Envuelto en pañales. ¿Y qué hicieron ellos? Según el texto. ¿Qué hicieron delante de ese? ¿A quién adoraron? Al niño, ¿cierto? Mire que no adoran ni a José ni a María. El que es digno de adoración es ese niño. Porque ellos ya, el ángel les ha dicho de la grandeza de ese niño. No adoraron a María, no adoraron a José. Tampoco le dieron crédito al buey ni a nada de eso. El único digno de ser adorado era el niño. Y vemos el desarrollo. Hablan de él, no hablan de María, no hablan de José, dicen que hablan de él y salen gozosos contándole al pueblo lo que hayan visto. Bueno, hace 15 días dejamos, qué pena, este trabajito. Me gustaría ver quién lo hizo. Decía a propósito razones por las que Dios se hizo. Esto lo dejamos hace 15 días, al final. Listo, entonces por favor recuérdenlo, me lo entregan al final. No lo vayan a hacer ahorita de afán. Estamos entre creyentes, ¿no? El que lo traía, lo traía. ¿Qué pasó cuando un niño cumplía 8 días de nacido? Según lo circuncidaban. Y al Señor Jesús también fue circuncidado, porque Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Entonces el niño fue circuncidado. Eso lo dice Lucas capítulo 2:21, no lo vamos a leer, pero ahí lo dice. Después que pasaron esos 45 días, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué deberían hacer? Por favor, con el micrófono. ¿Presentarlo en el templo? Presentarlo en el templo. Bueno, quiero que por favor vayamos a Levítico capítulo 12, versículo 7. ¿Qué pasaba con una mujer después de que había dado a luz un niño? Pasaban sus 45 días. Levítico 12, capítulo 7, 6 y 7. dice: cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al Listo. sacerdote. Listo, mi hermano, hasta ahí. Muchas gracias. Era la purificación de los padres y más exactamente de la madre. No era la purificación del niño. María, José tenían que ir y el acto de la purificación. Y nos damos cuenta que ellos llevaron, ¿qué fue lo que presentaron?
No, están presentando al niño. Están en la purificación. ¿Qué llevaron como elementos para eso? Dice que una tórtolas. Eran tan pobres que no podían cumplir con lo que demandaba la ley. Un cordero. Entonces llevaron tórtolas. Están pasando por ese periodo que tienen que cumplir con la ley. La mamá tiene que presentarse y llevar una ofrenda por ese tipo de purificación. Luego pasa algo importante. Es como que llegó la mamá, el niño, el papá y bueno, un niño más. ¿Qué pasa en el templo? ¿Quién lo reconoció? ¿Y quién más? Y Ana, ¿cierto? Ellos estaban esperando ese momento maravilloso de poder ver al Mesías, porque estaba profetizado. Hace 15 días o hace 3 semanas veíamos cómo la profecía trae esperanza. Y Simeón estaba esperando ese día. Y Ana estaba en el templo todos los días desde que había quedado viuda, muy, muy joven. Rápidamente, por favor, Lucas capítulo 2. Versículo 25 y 26 creo que es suficiente para leer. Otra persona que por favor de este lado que nos pueda colaborar. Gracias, mi hermano Santiago. Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Siga, mi hermano, el siguiente. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Listo, muchas gracias. Estaba en el Espíritu, tenía ese discernimiento, tenía esa comunión con el Señor y sabía que un momento a otro iba a llegar. Y llegó. Y se acercó. Y habló de él también. No habló de María, no habló del Padre, habló de él. Le contó a la gente quién era ese niño y estaba gozoso. Y el Espíritu Santo le decía que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías, al Redentor, a Jesús, el que iba a salvar a su pueblo de los pecados. Igualmente pasó con esta otra mujer. Miremos que él dice que bendijo. ¿A quién bendijo? ¿Bendijo al niño? ¿A quién bendijo Simeón? ¿A quién bendijo Simeón? Miremos el versículo 34. Y los bendijo. Simeón bendice al padre y a la madre, no bendice al niño. Les hago la pregunta, ¿por qué no bendice al niño? No, miremos la Biblia, mi hermano, y si necesita el micrófono para que escuchemos. ¿Por qué no bendijo al niño? Más bien bendijo a la madre y bendijo al padre. Bueno, porque él inicialmente bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Vayamos un momentico, por favor, a Hebreos 7:7. Uno que sea rápido para conseguir Hebreos 7:7. De este lado, al lado izquierdo mío, Hebreos 7:7. Listo, mi hermano Daniel, Santiago, Sonia, mi hermana Sonia. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El mayor es bendecido. El menor es bendecido. Por eso. Es por eso, ¿no? Es por eso. Por eso él no bendice, sino a esas, a la esposa y al papá y a la mamá. Pero continúa. Y estamos mirando rápidamente cómo es el proceso de que el Señor nació. Cumplieron también Ana más adelante, Lucas capítulo 2, 36 y 38, dice que se percató de quién era ese niño. Igualmente ella estaba esperando ese momento, estaba esperando ese Mesías, estaba esperando ese ungido, estaba esperando ese niño profetizado.
Y ese día se cumplió. Y dice que hablaba del niño. O sea, lo importante aquí es que nos demos cuenta cómo Simeón y Ana hablan. Se dan cuenta, se fijan es en el niño, no en el papá y en la mamá. Y le cuentan a su pueblo de quién es ese niño. Volvemos a decir, la profecía siempre trae esperanza. Ellos eran ancianos y esperaban ese momento maravilloso. Y Simeón ya se pudo morir tranquilamente porque vio a su Mesías. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Nos fuimos para atrás. Nacimiento, bautismo, juventud y ministerio del Señor. Es lo que pretendemos abarcar en este tiempito. Veíamos los títulos, los textos de ahorita. Ahí están. Miqueas nos habla dónde iban a ser. Y estos elementos importantes que tienen que ver la señal para los pastores, el tiempo de Simeón, el momento en que Ana los conoce. El niño y su familia tiene que salir como una familia de refugiados. Se tienen que ir. ¿Por qué Dios no hace algo por ese niño que es Jesús hecho hombre? ¿Por qué no hace algo? Y nos tenemos que dar cuenta cómo esto también es un evento maravilloso, que después de que muere Herodes, el que continúa también quiere ir en pos de ese niño y les deciden que se vayan para Egipto. Y se van para Egipto. Y allá en Egipto, pues debe pasar un tiempo esperando que llegue el momento de volver a Galilea. Y el ángel viene y se lo dice a José y les dice que regresen a Nazaret. Rápidamente, Lucas capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora sí, ya el niño, su familia, se estabilizan en Nazaret. La Biblia guarda silencio acerca de la juventud de ese niño, pero nos deja un elemento importante o un evento importante para ver qué pasó en ese tiempo. Y no podemos especular, porque leía como que cuando el niño Jesús estaba jugando, él tocaba algo y se volvía juguetes. Así habían cuentos. Y que algunos hasta se morían. No sabemos nada. Algo sí importante, por favor rápidamente dos, Mateo 13:55 y Marcos capítulo 6, versículo 3. Aquí Mateo 13:55, téngalo un momentico. Allá en ese tiempo les van a llamar Mateo 13:55. ¿Cómo es llamado? Y el otro es Marcos 6:3. Mateo 13:55 dice: ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿Listo? ¿Cómo es llamado? El hijo del carpintero, o sea que el niño Jesús, Dios hecho hombre, estuvo trabajando con su padre putativo que tenía la profesión de... Y Marco nos va a decir que es llamado ¿cómo? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano ¿Listo? de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Listo? Tenemos dos elementos importantes ahí. María tuvo más hijos. O sea, María no sigue siendo la virgen que quieren montar, que quieren ver. No, María tuvo más hijos. Ahí nos dice esos dos textos. Pero nos hablan claramente de que Jesús era el hijo del carpintero. Le ayudó en la carpintería a su padre y parece ser que también fue carpintero. Esa sí fue su profesión. Según nos dice Marcos, el carpintero. Señor,
Es que se le escucha aquí, entonces, por favor. Bueno, lo que aconsejan es que el ser humano debe tener primero una profesión y luego un ministerio, y así lo hizo Jesucristo. Fue primero carpintero y luego sí se dedicó a su ministerio. Gracias mi hermano. Esa es su profesión, esa fue su profesión. Pero importante es que el niño a los 12 años ahora sí es llevado ¿a dónde, mi hermano Luis? Míralo, ahí está. Ahí está mi hermano. ¿A dónde es llevado? Al templo. Al templo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Fueron a la Pascua? ¿Iban? Por familias, porque era necesario ir a adorar al Señor. Iba con su papá, con su mamá, y no sé qué pasó. Su papá y su mamá se olvidaron que tenían un hijo. Hay veces han bajado del bus, ¡ay, mi hijo se quedó allá! Se les olvidó que tenían un hijo. Papá y mamá se fueron. Y uno pensaba que el otro lo tenía y el otro pensaba que era la otra. Pero llegaron a su casa y ninguno de los dos sí se devolvieron. 3 días después lo encontraron en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿No hemos pasado por ahí? Rápidamente. Lucas 2:49 y Lucas 2:46. Gracias, mi hermano Orlando. Gracias, mi hermano Luis. Cuando lo encuentran, su mamá le llama la atención. Estábamos preocupados por ti. Y el niño debe haber dicho, yo estoy más preocupado que ustedes me dejaron. Pero no les contestó eso. ¿Qué les dijo? Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Listo, mi hermano, muchas gracias. En los negocios de mi padre. ¿Y cuáles son los negocios de su padre? 2:46, ¿qué hice? No, mi hermano, 2:46, no estaba de carpintero, ¿qué hice? Y aconteció que 3 días después... Más durito, mi hermano. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los sacerdotes de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndoles y preguntándoles acerca de la ley. Ya era un niño que inquiría en lo que es la palabra. Tenía que estarse preparando, como todos los niños. A los 12 años, si alguien me recuerda el nombre de la ceremonia, no la primera comunión, no, en el tema hebreo, el Misná creo que era. El Bar Mitzvah, eso, gracias mi hermano. Si lo pronuncia bien allí para que... Ese es el Bar Mitzvah. Listo. Era como esa prueba, ese grado que le daban al niño de 12 años, al joven. Debería, según entiendo, saber de memoria el Pentateuco. La juventud de hoy, los jóvenes adultos y aún nosotros los mayores, no tenemos eso. ¿Qué tal nos hubieran educado a los 12 años que usted se levante delante de los doctores de la ley y comience a recitar de memoria, no sin celular, no sin rollos, de memoria? Creo que eso nos pone y nos da ejemplo. Dice finalmente Lucas que el niño Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que a medida que iba creciendo también en su parte espiritual, tanto en su parte física. Y eso es lo que sabemos de la Biblia, de esa juventud. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta ese momento? ¿Duda, inquietud, reclamo, queja? ¿Alguna decisión? No de que sea carpintero, sino que acepte a Jesucristo en su corazón, que haga lo que el Señor dice que tiene que hacer, que se meta en los negocios del Padre, inquirir en lo que dice su palabra. A eso nos llama el Señor. Ese es el ejemplo maravilloso que nos da el Señor. Y vamos a decir, no, pues que era Dios, no, pues que fue un niño, ya lo vamos a ver en el bautismo, que era un hombre que fue tentado. Y el niño también, yo creo que le quitaban las bolas, las garbinches. No lo dejaban jugar fútbol, no vaya para allá que usted no juega. Entonces iba y compraba un balón, ahora yo voy a hacer mi equipo. No sé, no sabemos.
Pero el niño, dice Lucas, quien se encargó de investigar, de ir y auscultar por allá y llamar testigos, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, elementos bien importantes. También se cuidó, se alimentó. Démonos cuenta cómo, y ahorita nos vamos a dar cómo sus enseñanzas están muy radicadas en lo que él vivió en su juventud y en su niñez, porque eso fue lo que él vivió, el medio ambiente donde vivía, según convenía su edad, cada etapa de su desarrollo. Por eso nosotros no nos debemos afanar, jóvenes, niños, de pasar rápido esas etapas, tenemos que quemarlas. Y anoche teníamos un momento importante, allá no vamos a entrar en detalles, pero uno se da cuenta cómo algunas etapas de nuestras vidas no las vivimos, las saltamos. Hoy es peor, ya los niños de 2 años ya parecen como de 8, porque es que saben mucha tecnología, ¿verdad? Y ya tienen su cerebro muy atrofiado. Entonces, son muchas las cosas que nos enseña esta persona maravillosa como es Jesucristo. Permítame un momentico, a ver si lo oí bien. Ahí están los textos. Levítico nos habla de la purificación. Lucas nos habla de la venida de Simeón. Y finalmente estamos viendo esto. Continuamos mirando ahora, ¿cuál es el acto siguiente después de que el niño ya ha crecido? Ya se vuelve mayor. Va a comenzar su ministerio. Llegamos al bautismo. ¿Recordamos dónde está el bautismo en la Biblia? ¿Qué libros? Rápidamente. Con micrófonos. El Evangelio de Juan. Ahí, préstele el micrófono a Pedro, mi hermano, por favor. Que yo recuerde, sé que está con la Biblia. En Mateo 4. Pero para buscar. Con la Biblia. Listo. Mateo, ¿y qué más? Mateo capítulo 2, versículo 2. No, ese no es. No, tampoco, siga. Mateo capítulo 3, 13 al 17, Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11 y Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. En Juan no está registrado el bautismo, pero él sí da testimonio de que Jesús fue bautizado. Porque dice ahí, y el que me dijo que cuando bajara, cuando descendiera el Espíritu Santo, él da testimonio de que Jesucristo fue bautizado. Y Jesús, cuando comenzó o iba a iniciar su ministerio, se acercó a donde estaba Juan el Bautista. Ya tenía 30 años, fue hasta el río Jordán a hacerse bautizar. ¿Para qué o qué representa para el cristiano, para el creyente, para cada uno de nosotros el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Sí, mi hermano. Bueno, el bautismo representa ante los demás creyentes una evidencia de que hemos nacido de nuevo, es decir, de que nuestra vida pasada quedó sepultada en esas aguas bautismales y ese hombre sale de ahí convertido en una nueva persona. Listo, mi hermano. Decimos que es una prueba externa de algo que ha pasado internamente. Ese es el bautismo. Recordemos que el bautismo no salva, no quita pecados, no sana, no, simplemente es un acto externo de algo que ha pasado internamente. Para Cristo el bautismo fue identificarse con la posición del pecador, por eso él baja a bautizarse. Identificarse con el hombre caído, porque él venía a eso, a rescatarlo. Aparte de eso, cuando él se bautiza, está autenticando el bautismo que está trayendo Juan el Bautista, está autenticando el oficio que tiene Juan el Bautista. Pero también le está agregando otro ingrediente, porque Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, que es mayor que yo,
Él bautiza en el Espíritu. En el Espíritu. Y con fuego. Entonces, la simbología del Señor Jesucristo también es una prefiguración de cómo va a ser su muerte, su sepultura y su resurrección. También ahí en el bautismo está mirando eso. Porque nosotros nos identificamos según Romanos en la muerte, en la sepultura y en la resurrección, pero cuando Cristo se bautiza también se está prefigurando cómo va a ser, que su ministerio va a ser de sufrimiento. Él va a llevar a cabo esa misión por usted y por mí y por el mundo a partir del sufrimiento. Al pueblo de Israel Dios le había prometido que iba a levantar un profeta como Moisés, ¿sí o no? Pero iba a sufrir. Y sufrió. Y con el bautismo Jesús cierra el capítulo del último profeta, que fue Juan, y ahora es el heraldo para el Nuevo Testamento. Ahí termina la profecía. Por eso el último profeta, Juan el Bautista. Entonces es importante tener en cuenta esos elementos que hay en el bautismo. Ambos, tanto Juan como el Señor Jesucristo, en su predicación llevaban arrepentimiento para el perdón de pecados. Arrepiéntase, les dijo en un momento Juan, muy cariñosamente, víboras. Les decía a ellos, ¿no? Pero era con cariño. Entonces, el pueblo de Israel entendió, Juan el Bautista entendió que el descenso del Espíritu Santo ahí sobre esa persona era el Mesías, el que venía a salvar a su pueblo. Y se identifican en eso. Ambos murieron por la misma causa. ¿Recuerdan qué le pasó a Juan el Bautista, no? Por no estar de acuerdo con el pecado que tenía el rey, recuérdenme el rey, Herodes, con la esposa, con su cuñada. Y quizás en una noche de parranda, porque hay una niña que entra a hacer una fiesta, un baile de los velos, se rinde y le dice, pídame lo que quiera. Y Juan Bautista está encarcelado por denunciar eso, porque le ha dicho, usted no tiene por qué vivir con ella. Y es decapitado. Cristo también fue muerto por denunciar el pecado, por decir, ya lo hemos visto, el problema grave que tenía para ese pueblo era decir que Él era Dios, que Él era hijo de Dios, que el Padre y Él eran uno, y ellos no lo podían aceptar. Después del bautismo, ¿qué pasó? En la historia nos cuenta que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo lo llevó al desierto y allí fue tentado. Y hemos hablado varias veces acerca de la tentación. Y la tentación para el Señor Jesús, Hebreos 4:12, ¿quién lo tiene ahí rápidamente? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque la palabra 4:15, de Dios, perdón. Ay, qué pena, es que estoy metido en otro chip. 4:15, más adelantico. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Quiere decir esto que Él fue tentado. Él fue tentado en cada nivel y en cada aspecto que usted y yo somos tentados. La diferencia fue que Él no cayó, nosotros caemos. Por eso cuando estamos ante una tentación, podemos ir delante de Él y Él nos entiende, porque Él fue tentado también. Tenemos un sumo sacerdote que pasó por eso. Y la tentación no solamente fue en ese momento que Satanás vino a tocarle los momentos sensibles. Durante todo su ministerio fue tentado. ¿O dónde dejamos Gólgota? Cuando en un momento no quería pasar por allá y le dijo al Padre si hay otra forma, pero finalmente le dijo que se haga su perfecta y buena voluntad. En algún momento Pedro le dijo, uy Señor, ¿cómo así que va a ir a la cruz?
Y pudo haber dicho, sí, oiga. No fue en ese momento de las tentaciones en el desierto, sino todo su ministerio, toda su vida fue tentado. Y por su concepción, él no tenía esa naturaleza que tiene usted y que tengo yo. Pero fue tentado. En todas las áreas que usted y yo hemos sido tentados. A diferencia del primer Adán, que fue tentado y cayó. Y vemos las consecuencias. Las tentaciones para Jesús, mis hermanos, tienen que darnos una buena enseñanza para nosotros. Para él fue un sufrimiento, pero también fue una prueba y una muestra de sujeción a su Padre. Sujeción ante todo al Padre, pasado por sufrimiento. Para nosotros debemos confiar y descansar en el Señor. Poder ir donde Él y decirle, aquí está mi carga, aquí está mi tentación. Y también nos debe mostrar que debemos depender, como lo hizo el Señor. Escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros debemos depender de la palabra viva, de la palabra que es Cristo, de su palabra escrita. Por eso es importante, mis hermanos, el estudio, la memorización, la proclamación de la palabra, para cuando vengan las tentaciones la podamos resistir. Espere un momentico aquí, no, es de una sola. Tenemos muchos ejemplos, el Señor Jesús es el mayor ejemplo, pero tenemos a José, tenemos a varios siervos que aparecen en la Biblia, que con el poder del Señor pudieron soportar esas tentaciones. Debemos depender de la palabra, debemos depender del poder del Señor y debemos depender del poder del Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Entregar esas áreas donde estamos luchando, donde somos débiles y donde somos proclives a caer. Quizá la mentira, quizás el robo, quizás la justificación. Bueno, cada uno, ¿no? Es momento de confesarnos. Pero el Señor Jesús, su misión la tenía que cumplir bajo sufrimiento. A eso vino, a dar su vida por usted, si no lo conoce. Quiero que por favor leamos un momentico Mateo 6, 21 y 23. Mateo 16, y es cuando Pedro, no Pedro Felipe, no, que cuando Pedro. ¿Quién lo leyó? Gracias, mi hermano Jesús, ¿lo tiene? Mateo 16, versículos 21, 22. Ahí lo voy a leer. Listo, ya llegué. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y ya sabe para dónde va. A padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el de la Biblia, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Y más adelante encontramos en Mateo 26, 36, allí cuando el Señor está en Getsemaní. Me equivoqué ahorita, les dije Gólgota, es en Getsemaní, donde Él sufre. Lucas dice que salen gotas de sudor, pero es pura sangre. Y tiene un nombre médico para lo que pasó, pero finalmente aceptó la copa del sufrimiento. Hágase tu perfecta buena voluntad.
no como yo quiero. Y muchas veces nuestra oración debe ser igual. No lo que nosotros queremos. Claro, ¿quién no quiere tener buena salud? ¿Quién no quiere tener buenas cosas? Eso es un buen deseo. Pero Señor, en ti está la última palabra. Hágase tu perfecta y buena voluntad. Eso es lo que hace también lo que dice el Padre nuestro, ¿no? Vamos a entrar rápidamente a las enseñanzas. ¿Cómo el Señor enseñó? Durante su ministerio Él enseñó a través de parábolas, de sermones y de discursos y enseñanzas ocasionales. ¿Cuál cree ustedes que fue el modelo que más utilizó? Parábolas. Parábolas. Según los que cuentan y dicen, hay más de 50 parábolas en el ministerio del Señor. Y más del 50% de sus enseñanzas, discursos fueron parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque parábola es una historia humana con significado celestial. Vamos a ver si de ahí. Parábola, historia humana con significado celestial. Por eso el Señor lo utilizó, porque Él vivió en ese mismo sector, región, que era netamente agrícola. Y por eso Él hablaba y cogía sus experiencias de vida para hablar de algo celestial. También utilizó sermones, vemos el sermón del monte. También vemos que hay discursos y enseñanzas ocasionales. Pero la gran mayoría de sus enseñanzas fueron parábolas. ¿Por qué las razones para entender que Él habló en parábolas? Hablan de la condición humana de cualquier época. O sea, una parábola le habló para ese tiempo, habló un siglo después, habló 5 siglos después y nos habla hoy. Y si todavía estamos con vida o están con otros con vida, en el próximo siglo les va a hablar igual. Eso no cambia. Habla de esa condición humana que tiene el ser, porque es hombres caídos. Pero el problema que tienen es que cuando la persona no confía en el Señor, es difícil entender una parábola. A nosotros se nos facilita un poquitico más, porque tenemos la Biblia y tenemos aquel que nos da la dirección y la iluminación para entenderla, que es el Espíritu Santo. Y podemos sacar provecho de esas parábolas. Y las podemos aplicar a nuestra vida y podemos enseñar sobre esas, pero una persona inconversa no lo puede hacer. Le queda difícil. Esa es una razón, porque en algún momento le dice que el Señor les va a hablar en parábolas para que con sus oídos les voy a hablar como en un término velado para ustedes. Yo les hablo a ellos y ellos me entienden y ustedes están escuchando lo mismo y están perdidos. Como que está hablando en otro idioma, como que está hablando en jerigonza. No sé si hemos estado en conferencias donde llega un PH en ciencia y comienza a hablar y hablar y hablar y usted se perdió. Conoció hasta el saludo. Le sigue hablando su mismo idioma, pero el tema que le está tocando, así le pasaba a estos fariseos. Mientras el Señor le hablaba a sus discípulos, a aquellos que estaban en sintonía con Él y escuchaban y entendían, aquellos no. Y también una razón por la que habla, porque dice que es una razón triple, es porque Dios, esa realidad de Dios puede ser entendida por cualquier persona, pero necesita que nazca de nuevo, necesita que entregue su vida a Cristo, necesita de la ayuda del Espíritu Santo para poder entender esas parábolas. Por favor, saquen un cuaderno y un lápiz rápidamente, porque ustedes van a hacer una tarea para dentro de 8 días. Aquí vamos a terminar. Quiero que por favor escriban estos temas. Temas de por qué, temas que son dados en las parábolas. Y ustedes, el trabajo sencillo es que consigan textos bíblicos donde diga temas, día de salvación. ¿Por qué la parábola o las parábolas tienen esos temas? Día de la salvación, misericordia con el pecador, son 9. El fin se acerca,
Puede ser tarde, hoy es la oportunidad. Si Dios permite, ahora más tarde se lo envío por WhatsApp. Pero quiero que hagan el ejercicio de escribir. Tema en parábola donde me dice que el día de la salvación, vamos a encontrar una parábola donde el Señor habla del día de la salvación. Seguimos escudriñando y vamos a encontrar la misericordia que tiene Dios por el pecador a través de otra parábola. Hay una parábola donde habla que el fin se acerca. ¿Cuál será o cuáles serán? Oiga, hoy puede ser tarde. Hoy puede ser tarde para usted si no toma la decisión. Y el Señor está hablando de una parábola. Hoy es la oportunidad. Dios es la única esperanza. El hombre no tiene otra esperanza. Y el Señor a través de las parábolas habla de que Él es el único, la única esperanza para el hombre. En otra parábola nos habla que el discipulado es exigente, las condiciones que el Señor demanda de aquellos que quieren ser sus discípulos. Y nos tiene que hablar mucho a todos los que estamos aquí sentados y de pie, y que nos creemos que somos discípulos de Él. Otra, Cristo será exaltado. Enseñanza de otra parábola. Cristo al final va a ser exaltado, futuro. Finalmente, Dios será el consumador. ¿Listo, mis hermanos? Pregunta, duda, aclaración, reproche, queja, acción de tutela, derecho de petición, ¿alguna cuestión? Confusión. Que no estoy, por favor, que estoy ocupado. Las enseñanzas de Cristo, mire que para terminar voy a leer esto. Las enseñanzas de Cristo abarcan, mire desde dónde parten, desde el requerimiento mínimo para poder vivir los unos con los otros. Las enseñanzas del Señor nos llama a eso, a aprender a convivir los unos con los otros. Pero también, esto es en la parte mínima, pero también al máximo requerimiento de cómo debemos vivir delante de Dios. Las enseñanzas del Señor a través de su ministerio están llevadas a eso, a enseñarnos a convivir y a sabernos relacionar con Él. Y creo que eso está ejemplarizado cuando Él toma todos los mandamientos y dice: llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus vísceras, con todos tus riñones, con todas sus riquezas. Llamarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es lo que en sí las enseñanzas del Señor quieren dejar, que aprendamos a convivir los unos con los otros, pero también que aprendamos a tener cómo vivir con Dios como Él demanda. Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por tu gracia, Señor, porque a ti te plació, bendito Dios, colocar tus ojos en nosotros, viles pecadores. De lo peor, bendito Dios, que había en este mundo, nos has escogido. Por eso te damos gracias. No somos dignos, Señor, pero es por tu amor y tu misericordia. Gracias también por tu palabra, Señor, también por la historia, Señor, que estamos repasando, viendo, Señor, los elementos importantes de lo que deja todo este tema de Cristo. Cómo se hizo hombre al humillarse, hacerse hombre y venir a morir en una cruz. Cómo Él en su juventud nos da muestra de lo que Él era. Crecía en sabiduría, en estatura y en comunión con Dios y en el trato con los hombres. Gracias por su bautismo, porque también nos enseña. Gracias por la tentación, bendito Dios, y gracias por sus enseñanzas que quedaron escritas en la palabra. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes y a cumplir ese mandato que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Entonces.